¿cómo estás, mi querido amigo y hermano? Te saluda Alexander Hércules. Esto es Good News by Alexander Hércules. Estamos aquí en Chicago, Illinois, y este es un día tan hermoso como todos los demás que hemos tenido anteriormente, solo que con un invitado especial, un nuevo invitado para este programa, y es nuestro hermano Edgar Solano. ¿Cómo estás, mi hermano? Mucho gusto, mucho gusto. Saludos, Hércules. Un abrazo para ti y para todos los que nos escuchan. Qué bueno, igualmente para ti y es para nosotros un honor el día de hoy estar acá en Chicago, Illinois, compartiendo con un hermano acá. Generalmente, pues, hemos tenido invitados de otro lado, pero no vamos a obviar que tú eres de México, ¿cierto? Correcto, correcto, es correcto. Excelente, y para eso queremos que toda la audiencia te contamos que estamos acá en Good News dando las buenas nuevas de salvación, Edgar, y ahora te tenemos a ti invitado y queremos conocerte, queremos que la audiencia te conozca. Cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres, ya nos dijiste que de México, pero de qué parte, y cómo es que tú llegaste a los pies del Señor. Así es, mi hermano, pues como te digo, soy de México, del estado de Morelos. Estuve en mi niñez allá hasta la edad de 10 años. De ahí nos venimos para acá, para Chicago. Y desde los 10 años hasta el sol de hoy, pues estamos aquí, hemos estado aquí en Chicago. Aquí conocimos del Señor y aquí hemos estado pues trabajando para la obra del Señor también. Wow, ya van varias veces, ya van varias primaveras también que has Uf, estado trabajando, pero hemos escuchado de ti un poquito en las redes sociales, en el mundo artístico. Cuéntanos, ¿qué es lo que en realidad te ha llamado la atención en la obra del Señor? Que es por ese testimonio que nosotros queremos escuchar hoy. Hoy es tu tiempo. pues, ¿qué te puedo decir? Comenzaré diciendo que Dios llegó a mi vida en una etapa muy difícil de mi vida. Eh, Cuando nosotros llegamos aquí a los Estados Unidos, mis padres estaban al borde del divorcio. Yo prácticamente estaba en una familia disfuncional, había muchos problemas. Cuando nosotros llegamos aquí, precisamente por un amigo de mi papá, fue que nosotros llegamos a la iglesia en una ocasión y me acuerdo que a mí me impactó mucho aquel lugar y me acuerdo que yo le dije a mis papás, yo quiero regresar. Ellos me dijeron, bueno, la única forma sería que este amigo mío te fuera a buscar a la casa, porque nosotros solamente venimos una vez de visita y es todo. Y yo le dije, bueno, si ustedes me dan permiso, para mí sería excelente. Y así fue, el amigo de mi papá comenzó a recogerme, él me llevaba y me traía a mi casa y así fue como empecé en los caminos del Señor. Me acuerdo que me empezó a interesar mucho el trabajar para la obra del Señor desde los 12 años. Wow. Empecé muy joven, trabajando con la juventud y de ahí Dios empezó a hacer varias cosas en mi vida, desde predicar, desde coordinar para otros ministerios, desde dirigir la alabanza de la iglesia. En fin, empecé a crecer en el Señor y a desarrollar pues los talentos que Dios había depositado en mis manos. Y así, bueno, hasta el sol de hoy, pues seguimos trabajando. Oh, wow, y es que es muy interesante comenzar a depositar esos dones. Como tú dices, el Señor dice que Amén, da los dones a discreción de acuerdo como Él cree conveniente para amén, edificación de la iglesia, ¿verdad? Es amén, lo así que, es. y es lo que tú has hecho. Ahora, en este caminar, en algún momento también te ha tocado organizar algunos eventos para las iglesias. Es correcto, hemos tenido la oportunidad y el privilegio de organizar congresos, conciertos, hemos tenido la oportunidad de organizar aniversarios de Wow. iglesias, hemos también coordinado eventos para ministerios evangelísticos, ministerio de misiones. En fin, Dios nos ha expandido de una forma impresionante y yo creo que toda la gloria es para Dios. Sí, sí, y creemos también que eso que tú dices, toda la gloria es para Dios, es cuando hay un corazón agradecido, hay un corazón que ama Amén. la obra del Señor, ¿verdad? Y Amén, amén. ese corazón está en ti. ¿Hay algún momento de la vida que el Señor te haya marcado y que tú hayas comenzado a ver la mano en algún momento que tú te hayas sentido así? Esto es difícil, pero lo vamos a ir superando y a la vez con eso que lo venía superando, había gente que te estaba viendo, que venía creyendo también en ese poder del Señor. Fíjate, te puedo decir una cosa, yo siempre pude ver que la gente que estaba a mi alrededor creía
que Dios tenía algo grande para mi vida. Y yo, muchas de las áreas donde Dios me comenzó a usar, sí aceptaba que Dios tenía un llamado para mí. Donde Dios tuvo que tratar fuertemente conmigo fue en el área de la predicación. Cuando Dios empezó a decirme que Él tenía un llamado para mí, para predicar su palabra, y cuando comencé a desarrollar ese ministerio, me acuerdo que fue bien difícil aceptarlo. Había una frase muy grabada en mi mente que decía, esos zapatos del predicador son muy grandes para mí. Y yo veía a mi pastor predicar y veía a otros evangelistas y otros predicadores y yo decía, yo no creo que yo tenga ese llamado. Pero Dios, a través de la gente que puso a mi alrededor, a través de hombres y mujeres de Dios que fueron usados por Dios, pude ver que realmente así era. Dios tenía ese llamado y yo creo que con el tiempo Dios ha ido trabajando en mí en esa área. Creo que incluso me ha ayudado mucho el que me he estado preparando también en la palabra del Señor para poder crecer. Amén. Y para poder desarrollar un mejor mensaje, para que la gente pueda recibir la palabra del Señor. Y es que eso es interesante, porque la palabra del Señor dice que nos tenemos que edificar en su palabra para Amén. Poder dar, ¿te recuerdas? Pablo le dice a Timoteo que instruya de acuerdo a como él le ha enseñado, que predique Amén. Lo que él le ha enseñado, que era pues este evangelio y la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Y hay que tener Amén. Mucho cuidado en qué predicamos, qué decimos, y es por eso es que estamos aquí contigo hoy. Hay algo muy primordial Amén. Que tú decías, eso del que yo no me la creía porque no iba a caber en los zapatos del predicador. ¿Tú te recuerdas cuando Jesús llega a aquella mujer y la mujer le dice, si tú supieras a quién le estás pidiendo de beber, pues no me pedirías? Y viene el Señor y le dice, si tú supieras quién te está pidiendo agua, pues le servirías. ¿Por qué? Porque para el Señor vino y ha visto en nosotros algo que la gente no ve. Muchas veces la gente mira esto, pero Dios mira ese corazón que le ama, que le sirve y que quiere ir creciendo para lograr enseñar la sana doctrina. ¿Qué opinas? Amén, 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 así es. Y de hecho, yo agarro el ejemplo de Jesús. Dice la palabra en Lucas 2:52, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en el favor de Dios, tanto como para toda la gente, como para con el Padre. Y yo creo que eso es lo que Dios ha ido haciendo en mi vida, como lo ha hecho también tal vez en mucha otra gente. He crecido en sabiduría, en estatura, pero también Dios ha puesto gracia en mí para caer en gracia con la gente y caer en gracia con el Señor. Eso era lo que le decía a mi esposa hace poco, le decía yo, y es que realmente uno platica con las personas y uno no sabe a qué horas es que Dios le dio esa gracia, porque si fuera de la parte de uno y le dijeran, mira, anda porque alguien te va a poner atención, te va a hablar o va a aceptar al Señor Jesús porque tú le hables, no fuéramos, porque dijéramos, ¿cómo voy a ir yo si soy tan impuro, si soy un vaso malo? Pero en eso que le dejamos ese vaso al alfarero, aquel que construye, aquel que hace donde no hay, que abre camino donde no hay, que abre esa senda. Ese es el Dios que le servimos. Amén, y Edgar, yo sé que tú traes un consejo de la palabra también, porque esto va de la mano. Esta entrevista va de que yo sé que hay algo en tu corazón que va a tener también para las personas, que le vas a dar a las personas, y sé que también hay algo en tu corazón que le quieres decir a aquellos que en algún momento creemos que podemos llegar a algún lado y los medios o las personas no nos dejan crecer o no nos dejan caminar, pero cuando Dios dice, este es mi hijo en el cual yo me complazco y voy a hacer con él grandes maravillas, pues ni tú ni yo podemos resistirnos. Ese Amén. Es el llamado del Señor, ¿cierto? Amén, amén. Yo creo que uno siempre tiene que agarrarse del Señor y de su palabra, y uno siempre tiene que creer la palabra para que esa palabra se haga viva en uno. Algo que se me viene a mi mente siempre es un texto de la Biblia que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando Dios te hace un llamado, no importa lo que se pueda levantar a tu alrededor, si tú has creído a Dios, tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr, porque Dios te llamó. Y si Dios te llamó, Dios va a abrir puertas, Dios va a abrir camino, Dios va a hacer cosas que incluso tú mismo te vas a quedar sorprendido, pero al mismo tiempo te vas a convencer que ese llamado no fue dado por el hombre, no fue dado por ninguna persona en esta tierra, fue dada por Dios.
Yo lo que sí puedo decir, este es un camino tal vez un poco difícil. Los otros días escuchaba una predicación que impactó a mi vida, donde un predicador decía, este ministerio es necesario que pase por un Getsemaní. Jesús pasó por el Getsemaní. Ese momento de angustia, ese momento de aflicción, ese momento donde Dios dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, sí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, hubo un momento de aflicción, pero al mismo tiempo reconoció que era la voluntad de Dios, que era lo que Dios había estipulado, y entonces él dijo, si así es tu voluntad, yo la voy a cumplir. Entonces nosotros, como hombres, como mujeres de Dios, tenemos que levantarnos creyendo a esa palabra y decirle, Señor, tú me has llamado, aunque venga la aflicción a mi vida, aunque vengan tiempos difíciles, aunque vengan tiempos donde tal vez alguien no cree en mí, pero yo voy a creer a tu palabra, yo voy a creer al llamado que tú me has hecho y me voy a levantar, y lo que tú has prometido se va a cumplir en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y hay un texto, mi hermano, no sé si me quieres acompañar, no sé si Claro que tienes sí. ahí tu Biblia. Claro que sí. Hay algo muy hermoso que tenemos que reconocer, porque esta audiencia te quería contar, Edgar, y ya que nos acompañas, y yo sé que este es el inicio a muchas cosas y a muchas sorpresas que vamos a tener para los hermanos y amigos del otro lado de la pantalla. Tenemos una audiencia que todavía no sabe de qué estamos hablando, que esto es una locura, así como que estos están perdiendo el tiempo, ¿qué están hablando? No entiendo, hablan español, pero no entiendo qué dicen, y es que eso solo lo pueden entender a través del Espíritu Santo. Y yo quisiera llevarte a Romanos 5:8. Romanos 5:8 yo creo que es el éxito de lo que nosotros estamos hablando ahorita, y te lo quiero regalar para que tú también lo busques ahí donde estás. Romanos Listo. 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que aun cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por Amén, qué amén. todavía éramos pecadores? Y muchas personas dicen, ¿pero por qué? Porque el pecado viene desde el principio, desde Génesis hasta hoy, nos viene abarcando, y muchas veces nosotros creemos que no merecemos ese favor, Edgar. Aún estando adentro de la iglesia, yo soy de aquella clase de personas que digo, en este tiempo tenemos que predicarle a los mismos de la iglesia, porque muchas veces tenemos conversiones que son falsas, Es y, correcto. y no le damos el poder a Jesucristo, que es, aún siendo pecadores, Cristo murió por ti y por mí. Y haciendo eso, Edgar, ¿tú qué piensas? Mira, yo te quiero compartir, añadiendo a lo que tú has dicho ahora mismo, se me viene a la mente un texto muy común, muy conocido, tal vez muchos lo conocemos, pero yo creo que es el texto clave por el cual nosotros hemos sido llamados, y se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 16 y el 17, y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí está la clave. Si Dios no envió a su Hijo para condenar, ¿quiénes somos nosotros para Amén. condenar? ¿Quiénes somos nosotros para levantarnos en contra de alguien y decir, no, él no es llamado por Dios, ella no es llamado por Dios? No, la palabra del Señor es clara y dice, Dios me amó y él entregó a su Hijo para morir por mí en esa cruz del Calvario. Y por medio de ese sacrificio es que nosotros podemos levantarnos. Y por medio de ese sacrificio es que nosotros podemos decir, no hay nada imposible. Amén, amén. Y esto se va a llamar versículo tras versículo, así es que vamos a seguir respaldando lo que tú dices, y ya comienza a buscar el siguiente. De eso estamos hablando, de un evangelio que salva, de un evangelio Amén. que sana, de un evangelio que restaura, de un evangelio Amén. que conforta, de un evangelio que sana. Y no te estoy Así hablando de una es. herida de física, te estoy hablando una sanidad del corazón, una sanidad de la mente, una sanidad de los ojos. Dice en Romanos 10:9, que si confesaras con tu boca que Jesús Que es el Jesús es Señor, el Señor. y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, Será salvo. serás salvo. ¿Por qué si Amén. confesaras? Porque acabamos de hablar ahorita y acabas de decir, Jesús viene
muere en la cruz del Calvario para salvarnos, sí, ok. Pero ahora la otra parte es nuestra. Si Confesar. confesáramos, si confesáramos, dice, con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón, ese confesar con tu boca, ¿tú te recuerdas cuando estaban aquellos dos ladrones en la cruz del Calvario? Amén. A la par de Jesús. ¿Cuál era la diferencia uno con el otro? Uno le dice que si se cree Dios, que se baje, pero el otro le dice, lo reconoce, le dice, él no tiene nada que ver en esta cruz. Tú y yo somos pecadores, pero él no tiene nada que ver. Él debería estar allá abajo. Él es Dios y solo con eso que él creyó y confesó que era el Señor, fue salvo. Tuvo una actitud de arrepentimiento y al mismo tiempo dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Esa fue una Reconociendo que iba a estar en palabra el reino. exactamente. Ahora, añadiendo al texto que tú diste ahora mismo, el texto siguiente dice, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Nosotros debemos de confesar con nuestra boca que Jesús ha venido a esta tierra para perdonar nuestros pecados, para salvarnos, pero también al mismo tiempo, ¿verdad? Hay que accionar. Amén. Uh-huh. Amén, amén, amén. Y esto es lo que decías tú y es lo que estábamos viendo, lo de Romanos 6:23. No sé si ya lo has leído en algún momento. Romanos Um, 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras la Mas la dávida de dádiva de Dios Dios es es vida vida eterna en Cristo eterna. Jesús. Amén. Jesucristo muere por ti y por mí. A todo el Amén. que nos esté viendo. Muchas veces te cuento, Edgar, me han etiquetado de que, ay, ustedes se lo creen los sanos y ustedes se creen los salvos y nosotros no. No, no, no. Te estoy diciendo, Él murió por todos. Él quisiera que todo el mundo proceda en arrepentimiento, que ninguno se pierda, que ninguno se pierda. Pero solamente está en que tú vengas y que Dios permita que ese velo se caiga y diga, no, yo confieso que soy pecador, confieso que el Señor es el único que me puede juzgar, Él es el único, porque solo Amén. hay uno que murió en la cruz del Calvario y se llama Amén. Amén. Jesús. Y aquel que me podía juzgar, lejos de juzgar, me perdonó. Así Amén. es Amén. que el único que Así me podía es. juzgar me perdonó. Ahora, Amén. yo lo Amén. único que tengo que hacer es reconocer mi pecado, apartarme de él y comenzar a buscar sus caminos. El Así luchar, es. El luchar con mi pecado va a ser hasta que me muera. Definitivamente. Pero otra cosa es consentirlo y otra cosa es luchar. Y yo creo que tú y yo, al igual que todos los demás cristianos evangélicos, estamos luchando con el pecado. Yo te quiero invitar a ti que estás al otro lado de la pantalla. Esta es una plática que estamos teniendo con nuestro hermano Edgar, donde los dos hemos reconocido que amamos a Dios, Edgar. Amén. 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 Y que lo único que nos puede salvar es su sangre, su perdón y justificarnos. ¿Cómo tú en este momento ya, cuántos años tienes en la iglesia de Dios? Wow, yo creo que son más de 25 años. ¡Wow! Ya, 25 años. sí, Wow. Y bastante. han habido altas y bajas, me imagino. Como todo creyente, esto es como la montaña rusa. Hay momentos donde te sientes que estás en la cima, pero hay momentos donde te sientes que estás bien abajo. Pero lo importante de esto es que uno entiende que no es uno por sus propias fuerzas. Amén. Y que cuando tú llegas a un momento donde tú no puedes hacer algo, ahí es donde Dios interviene y ahí es donde Dios dice, ahora me toca a mí intervenir. Amén, amén, Así que, amén. así que todos yo creo que pasamos por ese tipo de momentos. Yo te puedo decir, mi ministerio, por ejemplo, no ha sido fácil. Muchos te ven ahora y dicen, wow, o sea, tú la tienes fácil, se te abren puertas, todo mundo te recibe, todo mundo te ama, pero nadie estuvo cuando en esos momentos de rechazo, nadie estuvo cuando en esos momentos. Sí, entonces te digo, hubieron momentos donde tal vez sentí que no tenía el apoyo, hubieron momentos donde sentí que no había el respaldo, hubieron momentos donde sentí que mi propia lucha interna era tan difícil para poder seguir adelante, pero yo le quiero dar gracias a Dios porque puedo decir, Ebenecer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Amén, amén, amén. Y sabes, algo que me encanta a mí es aquel Proverbios 24, 16.
No sé si te recuerdas, 24:16. Dice, porque 7 veces cae el justo Y y 7 vuelve a veces. levantarse, mas los Amén. impíos caen en el mal. Mi querido amigo y hermano, somos personas imperfectas, somos personas pecadoras, pero nosotros estamos haciendo estas pláticas y las prédicas y los testimonios y los salmistas que ves en este canal es solamente para decirte que la diferencia entre mucho en el mundo, Edgar, es que nosotros tenemos un abogado que se llama Jesucristo. Amén, amén. Tenemos alguien que está con el Padre intercediendo por ti, por mí. Y si hoy tú estás pasando un momento difícil, si hoy tú en algún momento estás pasando un momento en el que no puedes salir, Edgar, yo he estado recibiendo textos de suicidio, que la gente se ha querido suicidar. Edgar, yo estoy recibiendo ahorita textos que los hermanos están enfermos con COVID-19 y sienten que no van más. Y si están pasando los familiares ese tormento como iglesia, lejos de criticarnos, lejos de estar haciendo videos que no sirven, deberíamos de estar edificándonos en oración, Amén. edificándonos en la palabra, lejos de estar viendo el mal del otro, la viga de uno y quitarnos la bigota que tenemos nosotros. Deberíamos de estarnos dando el hombro uno con otro. Si tú estás predicando, si tú estás cantando, si tú estás cantando salmos, apoyarte, ánimo, bien hecho. Pero lejos de eso, los mismos nuestros nos ponemos el pie encima. No. Iglesia, Good News by Alexander Hércules y Edgar Solano hoy te dice, ánimo, Amén, amén. ánimo. Nosotros los hermanos tenemos que seguir adelante, apoyarnos. Edgar, ¿qué opinas? Excelente, estoy de acuerdo contigo y yo creo que un texto de la Biblia muy claro es en Santiago 5, el versículo 19, donde nos dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver de su pecado o del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Sí, yo creo que deberíamos de hacer eso hoy en día, ayudarnos, apoyarnos, incluso si alguien nosotros lo vemos que se está desviando, nosotros tenemos que atraerlo con cuerdas de amor, tenemos que mostrarle lo que realmente es reflejar el amor, la misericordia de Dios. Amén. Así es que, mi querido amigo, si estás al otro lado de la pantalla y dices, yo quiero conocer a ese Jesucristo que predican, que muere en la cruz, que resucita el tercer día y que nos salva, ponnos un texto, ponnos un mensaje, únete en Amén. oración con nosotros, queremos orar por ti, queremos orar por esa necesidad. Y Edgar, lejos de apachar, lejos de criticar, queremos darle el hombro al hermano y como tú Amén. dices, traerlo con cuerdas de amor. ¿Qué te parece? Es así, es correcto. ¿Qué te parece si tú le haces una invitación a los hermanos que están al otro lado y a los amigos que si ellos quieren reconocer a Jesucristo en su corazón el día de hoy, podemos orar por ellos? Claro que sí, yo quiero hacer esa invitación a todo aquel que nos está mirando. Tú que tal vez estás atravesando una situación difícil, donde no encuentras la salida, tú que tal vez estás atravesando un momento donde estás pensando, ya no quiero existir en este mundo, estoy pensando en suicidarme, tú que tal vez estás atravesando un problema de matrimonio, déjame decirte, Cristo es la solución a tu problema. Y en esta hora yo quiero que te unas conmigo y con nuestro hermano Alexander a hacer esta oración donde vamos a pedirle al Señor que Él te ayude a salir adelante, que Él sea tu ayudador, que Él sea tu protector, que Él sea tu mano derecha, que Él traiga respuesta a ese problema, a esa situación que tú estás atravesando. Amén, amén, amén. Oremos, Edgar. Claro que sí. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, oh Dios, por la oportunidad que nos das de compartir a través de las redes sociales y de todos los medios, Señor, de comunicación, tu palabra, tu mensaje, Señor. En esta hora te damos gracias por aquellos que nos están mirando y te pedimos, Dios de la gloria, que seas tú ministrando cada corazón, cada vida. Señor, solamente tú conoces la necesidad, solamente tú conoces el pensamiento, Señor. Y si hay alguno que en este momento, Señor, miró esta transmisión, Señor, y está pasando por un momento difícil y quiere, Señor, acudir a ti, en esta hora te pedimos, Señor, sé tú su ayuda, sé tú su sustento, sé tú su amparo, sé tú su refugio, Señor. Permite, Señor, de
la gloria, que ellos puedan sentir tu mano poderosa obrando en sus vidas, en sus corazones, Señor, y que en esta hora ese problema que ellos tienen, Señor, tenga solución, Padre amado. Tal vez no va a ser como nosotros pensamos, como nosotros queremos, pero Señor, tú vas a traer una respuesta y una solución que va a traer paz, Señor, porque vamos a entender que va a ser tu perfecta voluntad obrando en nosotros con un propósito. Padre, en esta hora te damos gracias y damos gracias por cada uno de los que se conectaron. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Y amén. Si tú estás haciendo esta oración por primera vez, por favor, comunícate con nosotros. Queremos darte un seguimiento que se llama discipulado. No queremos dejarte ir, queremos apoyarte. Así es que si tú ya eres cristiano y volviste a hacer esta oración como de reconciliarte con el Señor, también queremos orar por ti. Solamente para eso queremos que nos pongas un texto en privado si quieres o ahí al canal. Estamos para servirte. Good News by Alexander Hércules, Edgar Solano estarán orando por ti. Amén. Mi amado hermano, queremos, por favor, que te despidas de tu audiencia, de tus amigos. El tiempo se nos va volando, pareciera que son 5 minutos y ya llevamos un tiempecito. Queremos que te despidas y que le digas que hasta pronto a ese público. Claro. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias a todos por conectarse. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad a través de esta conversación, poder llegar hasta sus hogares y ser de bendición para ustedes. Los bendecimos y muchísimas gracias por todo. Les amamos en el nombre de Cristo Jesús. Nos despedimos de ustedes. Claro que sí, pues mi querido amigo, que Dios te bendiga. Esto ha sido Good News by Alexander Hércules y te esperamos mañana para un segmento nuevo. Hasta la próxima. No olvides suscribirte, anotarte y compartir. Hasta la próxima.